Hoy presentamos un informe que se llama Cannabis Medicinal, Ley o Reglamento, que como bien explicará César, César García Vidal Escola, que es el autor del mismo. No es una cuestión menor adoptar una forma a otra, sino que condiciona todo el proceso. Por lo tanto, para empezar bien el proceso, pues empecemos por elegir bien aquí. Y para hacer este informe hemos elegido y hemos trabajado con César, que yo sobre todo lo caracterizaría por su amplia experiencia en los dos lados de este tema. Por un lado, tiene una gran experiencia en bancos de semillas de coleccionista, en asesoría Grow Shops, y fue el asesor de la primera Grow Shop que abrió en Barcelona, y en tiendas de CBD y en todo lo que es la parte de nuestra industria, pero por el otro lado también tiene experiencia en asesoría a empresas que han conseguido licencias de la ANPS para el cultivo farmacéutico de cannabis medicinal, y también tiene una larga experiencia en esto. Yo creo que fue el primer abogado prácticamente que se especializó en esto en España, o sea que conoce bien los dos lados y nos parecía, por tanto, la persona ideal para hacer el informe. Y él, aunque no es del observatorio, sí colabora con dos entidades muy importantes de la industria que colaboran con el observatorio, o sea que casi es colaborador del observatorio indirectamente, y estas entidades son el Gremio de la Industria del Cannabis y el Grupo Motor para la Unión del Sector Grow Shop. No sé si me he dejado algo más en la presentación en el tintero, César, que debería de decir, y si no, pues puedes empezar con el informe, y muchísimas gracias por estar aquí, tanto a ti como al resto de la prensa. Nada, al contrario, gracias Hugo por la presentación. Algún mérito que no merezco incluyes, seguro. En relación con el asunto concreto que nos trae aquí, como bien ha apuntado Hugo, no es se está escuchando, o existen incluso proposiciones para tratar de regular o para proporcionar una regulación integral al cannabis. De momento parece ser que se están inclinando por la regulación del cannabis medicinal. Es muy importante la forma, el paso, la forma concreta normativa a cuyo través se van a dar estos pasos. No es una cuestión menor que sea una ley o un reglamento. ¿Y por qué no es una cuestión menor? Porque la forma condiciona necesariamente el fin. Si tú partes de un determinado lugar o vas a llegar a un sitio, en definitiva, y por utilizar quizá una terminología náutica, donde enfoque la proa es donde va a acabar nuestro barco. Y la pregunta es a dónde queremos llevar ese barco. Como se estaba diciendo, ley o reglamento, esto que parece una disquisición jurídica, prácticamente una discusión bizantina, no lo es en modo alguno. ¿Por qué? Pues por una cuestión muy sencilla, porque el reglamento, si nosotros eligiéramos una ley, te permite pues, regular prácticamente lo que quieras. ¿Por qué? Porque la ley puede cambiar otras leyes, pero el reglamento no puede cambiar otras leyes. El reglamento es una norma de desarrollo que se apoya en las normativas existentes. Es decir, no cabe un reglamento autónomo que regule ex novo, novedosamente, esta cuestión. Entonces, si se opta por una vía reglamentaria, también tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, la rapidez. Pero si se opta por una vía reglamentaria, se tiene que apoyar necesariamente en una norma preexistente. ¿Y cuáles son las dos normas preexistentes en relación con esta materia y que serían susceptibles de servir como ese apoyo para la regulación del cannabis medicinal? De un lado, tenemos la ley de estupefacientes, la ley 17/1967, y de otro tendríamos el Real Decreto 1/2015 sobre el medicamento. Problema que plantea apoyarse en cualquiera de estas dos normas son pues, el corsé, las limitaciones que aparejan. Dificultaría mucho el autocultivo de cannabis, incluso con fines medicinales. ¿Por qué lo dificultarían tanto? Porque tanto una norma como otra se apoyan o exigen las autorizaciones previas de la Agencia Española del Medicamento y de Productos Sanitarios. Y es sabido que, a pesar de que se han solicitado en numerosas ocasiones este tipo de autorizaciones, la agencia las deniega. De hecho, la última que ha denegado
dice que no es competente en relación con esta materia. Es una respuesta un tanto absurda porque supone dejar en el limbo la posibilidad del autocultivo para el consumo personal. La ley del medicamento también, bueno, pues plantea una serie de problemas que cercenan, que impiden de todo punto esta posibilidad del autocultivo, porque al ser medicamentos se exigiría la prescripción médica. Una prescripción médica que puede a su vez también plantear una nueva serie de problemas, pues como puede ser la objeción de conciencia. Es un problema que se está dando en este momento en Alemania. El tratamiento directamente de las flores como medicina, pues parece ser que genera reticencias en cierto tipo de médicos y además supondría el hecho de tener que someterse a la receta de estupefacientes, que no es fácil en absoluto. En el trabajo que hemos preparado, bueno, pues también estamos haciendo comparaciones con la normativa de otros países, son envidiables. Pues, por ejemplo, el caso de Malta, en el que muy recientemente, desde el 18 de diciembre de 2021, autoriza el cultivo personal de 4 plantas. Aquí incluso lo están autorizando con fines recreativos, pero lo que sí que autoriza con absoluta claridad es que cada persona, bueno, pues pueda plantar ese número, que en principio puede ser suficiente. Luxemburgo también se lo está planteando y está planteando la posibilidad de obtener estas plantas a través de semillas que podría plantar el propio autocultivador. Existen, en definitiva, bueno, pues disparidad de normas. Tenemos que hacer ese estudio de qué es lo que se está haciendo en otros países de nuestro entorno y, sobre todo, y recapitulando para no perderme y volver al aspecto concreto de nuestro trabajo, la forma normativa es muy importante. Una ley puede hacer tabla rasa y regular de nuevo, un reglamento está obligado, se tiene que sujetar a la normativa preexistente, esa normativa preexistente plantea es una salida angosta y plantea esos dos problemas. Las flores de cannabis solamente podrían ser prescritas por un médico, las flores de cannabis solamente podrían ser cultivadas con la autorización de la EMS. Es una autorización que, bueno, Hugo ha aludido a la experiencia que tengo en ese campo. Pues puedo comentar que no es en absoluto sencillo. De hecho, se cursan en cientos, centenares de solicitudes anualmente para que la EMS conceda este tipo de autorizaciones y actualmente ha concedido un puñado de ellas. Yo creo que a día de hoy son 7, 8, en cualquier caso no superan la decena, y está claro que cuando centenares de personas lo piden y el ratio de aprobación de estas solicitudes oscila en el entorno del 5%, estoy seguro de que no hay tantas personas, no hay cientos de personas que lo hagan mal, sino que hay un problema de criterios por parte de la EMS. De hecho, bueno, si uno acude a la página web de la EMS, donde se supone que le ofrecen o le dicen qué criterios, qué requisitos ha de cumplir para la obtención de una de estas licencias, es un folio. Uno se lee ese folio y dice, bueno, esto es sencillísimo, lo hago en una tarde, y nada más lejos de la realidad. De hecho, la mayor parte de los criterios que realmente se exigen no aparecen en esa página, dicho sea a los efectos del incumplimiento de la ley de transparencia, que es una obligación que pesa sobre todas las administraciones públicas. Estoy a vuestra disposición por si queréis hacerme alguna pregunta concreta en relación con este proyecto. Oye, muchísimas gracias, César, por acudir a la rueda de prensa. A ver, ¿alguien le está diciendo algo, Beni? Ah, vale, está poniéndolo por el texto. Dice Beni, ¿qué hay de esos avances que he escuchado que se han dado en Canadá al respecto del autocultivo? Creo, no sé si sabes a qué se refiere concretamente. Se refiere, igual es que no lo sabes porque es una noticia muy, muy reciente. Es como el gobierno canadiense ha publicado en su página web un pequeñísimo manual súper sencillo, o sea, insultantemente sencillo, sobre cómo hacer autocultivo medicinal. Lo típico de que, bueno, pues de que pongas bien la luz para no electrocutarte y
y un poco a cosas así, ¿sabes? De que esté la habitación bien cerrada, es un poco de seguridad básica. ¿Habías tú oído algo de eso, César? No, no había oído absolutamente nada. Para mí es una novedad Bueno, absoluta. De todos modos, también hay que tener en cuenta, bueno, pues entroncando con nuestro ordenamiento, el autocultivo es cierto que no está permitido expresamente, pero no está prohibido. El único tipo de cultivo que está prohibido es, si no me equivoco, es el punto 18 del artículo 36 de la Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana, que es la Ley Orgánica 4/2015, solamente castiga y administrativamente, no penalmente, aquel cultivo de marihuana que es visible por el público. sí, no, eso es cierto, pero también está el tema de la indefinición, ¿no? Que la gente no sabe muchas veces a cuándo puede cultivar, que estaría bien que se regulara de una forma más concreta, pero eso es cierto. Es una de las cuestiones, de hecho, que se reflejan expresamente en el artículo. Es primordial una regulación y es primordial tener las cosas claras, porque tenemos, es cierto que no es sancionable administrativamente, pero ¿dónde está la barrera entre el delito contra la salud pública? Es decir, cuando uno planta una cantidad determinada de plantas y se puede, o la autoridad puede inferir o puede presumir que esa plantación no es para satisfacer las necesidades propias, sino que está destinada para el tráfico a terceros. Tenemos otra pregunta escrita también por parte de Carla, que nos dice que en el informe decís, os la leo para todos, que se produciría un oligopolio con las farmacéuticas. ¿A qué os referís con esto? Pues si solamente pueden producir unas determinadas personas con unos determinados medios muy, muy específicos, solamente eso significa que estás restringiendo, que estás conduciendo el mercado a las personas en las cuales concurren esas características, esos requisitos. Si vamos a las empresas que tienen autorización, podemos entrar en un momento, yo os lo explico. A ver, licencias en las que están vigentes actualmente solamente podría producir una empresa que se llama Canabasa, está en proceso de obtención de lotes necesarios para validación. Cafina puede producir, pero me consta que no está produciendo. Lineo Health es una empresa que depende de otra que se llama Alcaliber. Se puede decir que tienen si no el monopolio, es una de las empresas más importantes en la producción de opiáceos y sus derivados, que depende me parece que lo he dicho, Alcaliber, ¿no? Que es de propiedad de la familia Abelló. Luego tendríamos Medalchemy, Medical Plants y por último Oils for Cure, que no tiene nada que ver con esta posibilidad porque está prevista para ensayo clínico. Ondara y Phytoplant, pues Ondara está en lotes de validación y Phytoplant está para la producción de semillas y esquejes de cannabis con fines médicos. Los proyectos, Carla, que se presentan ante la EMS, pues tardas aproximadamente unos 2 años en poder producir normalmente. Tardas un año aproximado en la aprobación del proyecto y luego te tienen que, inicialmente te lo conceden para unos lotes de validación, es decir, comprueban que estás produciendo de conformidad, y esto es importante, con una normativa que es tanto GACP, Buenas Prácticas de Agricultura, como GMP, que son requisitos de producción, literalmente a nivel farmacéutico para una planta. Resulta en muchas ocasiones complicado extrapolar estos requisitos. El cultivo, bueno, pues estamos hablando del observatorio, imagino que todos tenemos conocimiento, salvando o teniendo en cuenta estos requisitos que ha dado el gobierno canadiense. El autocultivo no es una labor especialmente compleja. Producir cannabis con esos requisitos GMP sí lo es, en principio, partiendo de la base de que tanto el reglamento como el reglamento, cuando digo el reglamento, perdón, el Real Decreto Legislativo 1/2015 es la ley del medicamento, como la ley 17/67 de estupefacientes, en ninguno de estos casos se permite el cultivo personal. Eso significa que lo tiene que producir una empresa que esté capacitada para poder hacerlo. ¿Y qué empresas están capacitadas? Pues en principio me podrías decir que todas, pero si acudimos a las licencias
que concede la EMS, vemos que muy poquitas. Y empresas que tengan la capacidad de cumplir con estos requisitos, que desde mi punto de vista en muchas ocasiones son excesivos. La hierba de cannabis desecada no deja de ser, si me permitís la comparación, no deja de ser manzanilla, o no deja de ser una planta con ciertas virtudes, pues si no terapéuticas, sí relacionadas con la salud, que tiene mayor analogía, como os digo, con la manzanilla que con una aspirina, y sin embargo los requisitos que se le están exigiendo son los de la aspirina. Por eso, aun cuando en un primer momento es que estaban con un taladro, no sé si lo habéis oído, que me he interrumpido, perdonadme. Por eso, aunque en un primer momento puedes decir que no existe ninguna barrera de entrada, lo cierto es que esas barreras de entrada existen, son muchas, son de muy difícil cumplimiento, no están al alcance de pequeñas o medianas empresas, solamente de grandes empresas, grandes proyectos, y por eso entiendo que pueden acabar conduciendo, que pueden acabar desembocando en un oligopolio. No sé si necesitas que aclare o que incida algún extremo más de esta respuesta. Perfecto, pues si no hubiera más preguntas, por último decir que respecto a lo que preguntaste de lo del gobierno de Canadá, Beni, que a los periodistas que queráis ya os pasaré el link, pero que aparte deciros que precisamente sobre eso versa el informe que presentaremos la semana que viene, sobre cómo hacer autocultivo medicinal seguro. O sea que vamos en la misma línea que el gobierno de Canadá, y el del gobierno del Canadá es bastante simple, el nuestro es bastante más extenso, pero eso ya hablaremos la semana que viene. Y muchísimas gracias por venir, César. Si quieres decir algo más para despedir a la gente. Disculpadme el catarro, que no, o sea, no hablo bien y la cabeza tampoco me va tan rápida como debiera. Gracias por vuestra comprensión a todos. Gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. Un saludo. Buena tarde.